Hola, buenas a todos, bienvenidos una vez más a la pizarra de Front 7. Estoy con Borja una vez más. ¿Qué tal, Borja? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, macho, ya no nos queda nada, ya estamos acabando temporada, ¿eh? Primera Fíjate, temporada. acabando temporada. Parece que fue ayer cuando dijimos, oye, tenemos que hacer esta historia a ver qué tal. Sí, sí, sí. Y 17 capítulos después vamos a acabar la temporada. No, 18. Nos Ah, queda otro 18, pues más. ya, 18. Hoy estamos en el 17 y nos queda otro más, el 18. El capítulo de hoy, Borja, vamos a hablar del staff, de Ujú. todo el staff que hay en un equipo de fútbol americano, porque la gente lo que suele ver es el equipo, ve los jugadores por los cuales hemos Mm. pasado por todas las posiciones ya, pero nos queda pues ver lo que queda, el staff que tiene su enjundia, porque en un equipo de fútbol americano no es tan sencillo como un entrenador y el presi como pueda ser en el fútbol en Europa. Aquí, Sí, aquí tiene un poquito más. Así es que muy... Es muy importante, porque no, como tú muy bien dices, no es una cuestión del presidente, de entrenadores y los jugadores y ya está. Porque esto al final es un ajedrez con casco y coraza, lo hemos dicho un millón de veces. Y como ajedrez necesita ajedrecistas que lo muevan. Los jugadores son los ejecutores, pero los que piensan son los del staff. Y el bueno, staff a tiene veces. que. Bueno, casi siempre. Y el staff son los que deciden las jugadas, los que. Bueno, en fin, ahora lo vemos. Pero vamos, una cosa la más de importante, mucho más importante que casi que en cualquier otro deporte, Sí, los entrenadores. en eso estoy de acuerdo. El staff aquí es muy, muy importante porque, bueno, el trabajo fundamental para la gente que solo quiere ver el fútbol es el crear lo que se llama el playbook. Eso lo hace el staff. Explícanos, Borja, qué es el playbook y El playbook quién. es un libraco de este grosor, cuando menos, en el que figura, pues, desde cómo se colocan los jugadores en el corrillo, a cómo se cantan las jugadas, cómo se colocan los jugadores en cada una de las formaciones y luego las jugadas que se van a desarrollar, los famosos dibujitos con las flechas las rutas y todas las cosas que son las jugadas que ejecuta tanto ataque como defensa, y cada playbook, tanto el ofensivo como el defensivo, son libracos sin exagerar así. O sea, tochos de campeonato. Y los jugadores se lo tienen que saber al, Al al, dedillo. al dedillo, pero el dedillo como si fuese, vamos, el Padre Nuestro. Y esto es una cosa que yo es una pelea que tengo con mis chicos en Penguins que no les gusta mucho estudiar. Pero es que es la única manera, es que hasta nuestro nivel es fundamental saberse el playbook a la perfección. Entonces, si no estudiáis o no estudiamos, los jugadores de fútbol americano Malo, malo. no salen Eh, las cosas. el playbook tienen unas particularidades que es que por lo general es el quarterback se tiene que saber el playbook entero por dónde va a ir cada jugador. Luego cada jugador se suele saber su ruta y, Bueno, eso a lo y mejor era antes. Ahora ya todos los jugadores, como al final estamos avanzando hacia una NFL multidisciplinar en el que un slot puede salir desde el backfield, un receptor puede jugar de running back, un running back de receptor. Bueno, en fin, al final, salvo las líneas, que sí que es verdad que las líneas es mucho más específico y sí que es verdad que solo tienen que saber sus asignaciones de bloqueos y poco más. El resto de jugadores se tiene que saber todo. Todas las jugadas de todos los jugadores porque nunca sabes. A lo mejor hoy te toca jugar de receptor uno y al siguiente día se lesiona el uno y tienes que jugar de 3. En fin. Entonces todo el mundo se tiene que saber todo. O eso es lo ideal, desde luego. Ahora, los únicos jugadores que a lo mejor no tienen que saberse todo al dedillo son los líneas ofensivos que tienen sus bloqueos. Y ellos saben más o menos en cada jugada que los bloqueos corresponden. Y no tienen que andar sabiendo si un receptor corre una post o una, qué sé yo, o lo que sea. Vamos, ellos tienen su código de bloqueo y con ello van, independientemente de lo que corran los receptores. Pero el resto, todos tienen que saberse todo. quién crea el playbook. ¿Quién es El primero crea el el, el, creador. el jefe? El jefe es el head coach, que es El el entrenador. jefazo de todo el cotarro de lo que es el staff. El head coach, como dice el entrenador en jefe. Y nada, pues este es, digamos, el coordinador jefe de todo lo que le viene por debajo, que ahora lo iremos viendo, que es un árbol
Pues saca la pizarrita, Fer, ¿Me si traigo quieres. la pizarra? Venga, voy Sí. a traerme la pizarra y empezamos a escribir. Vale, pues aquí tenemos la Vamos a pizarrita. decir que el staff es una... O sea, el organigrama técnico de un equipo de fútbol americano es una pirámide. Una pirámide en Vale. cuya cúspide está el head coach. Perdón. No está escribiendo. No sé qué está pasando. La he liado. Vaya, qué raro. No, que ya, seáis... que le había dado la vuelta al pincel. muy bien. Vale, Estaba pues, borrando. Es una pirámide Uy. que en la cúspide de la pirámide está el head coach y de ahí para abajo se denomina HC, o se suele escribir HC, por HC. claro, HC, que es head coach, como son las siglas del nombre. Por encima justo del head coach está el general manager, pero bueno, eso que el head coach responde ante el general manager, que es digamos, el jefe en las oficinas. Y es como una pirámide con la punta dividida en dos, o una punta más alta que la otra, que es el general manager, del que depende directamente el head coach. Y luego el head coach tiene por debajo un montón de ayudantes y coordinadores que completan todo el staff de un equipo de fútbol americano, que es enorme. Porque si el roster son 53 jugadores, el staff, pues no sé exactamente cuánto puede haber, pero 20 entrenadores entre coordinadores, ayudantes y tal, seguro. Y Seguro. luego el practice squad y todo eso, muchos. Hay muchos entrenadores. Es un deporte que requiere de mucho staff. Entonces, justo debajo del head coach es la primera. Uy, sí. Sería algo más como. A ver, voy a ver cómo puedo hacer esto un poquito más grande. Y si borro esto, iría aquí arriba el head coach. El general manager estaría por encima de todo. Estaría, como quien dice, por encima del bien y del mal. Sí, pero no se encarga tanto del tampoco día a día. Y tampoco porque al final el general manager responde ante el dueño también. Así que el único que de verdad está por encima del bien y del mal es el dueño. Sí. Sería el head coach y debajo del head coach estarían dos. Debajo del head coach están los dos coordinadores principales. Y el tercero que sería el de... son tres, sí, el de equipos especiales. Sí. El Offensive Coordinator y el Defensive Coordinator, que son los entrenadores de cada una de las grandes unidades de un equipo NFL. Pensad en esta pirámide como si fuese el ejército, el head coach es el general y los coordinadores pues están un escalafón por debajo, es el teniente coronel o el coronel, o que no tengo ni idea de los rangos militares. Yo tampoco, estás metido en un regional ahí que no. Bueno, pues... ¿qué son? Los encargados de coordinar, como su nombre indica, las unidades de las grandes unidades del equipo, que son el ataque, tanto el ataque como la defensa. El head coach es el encargado, vamos a decir, de coordinar y dotar de una idea de juego a todo el equipo, a toda la organización. Y los coordinadores, digamos que ejecutan un poco esa idea. No es que el head coach se cargue de todo. Y luego hay casos y casos, porque por ejemplo el head coach nuestro, el de los Niners, es el coordinador ofensivo también. O sea, no tiene coordinador ofensivo los Niners. No es necesario que lo haya. Pero, oye, hay muchos equipos que sí lo tienen. Hay casos también del general manager es el mismo que el head coach. Sí, es el caso de los Patriots, pero bueno, tampoco es que sea muy habitual. Pero sí que es verdad que es más habitual que el head coach haga de coordinador de algo y deje la parcela que menos domine a otro entrenador, a otro coordinador. Es el caso de Niners, es el caso, por ejemplo, también de, por ejemplo, los Bears al revés. Los Bears, el coordinador defensivo es el entrenador y luego tienen un coordinador ofensivo, etc. Función de estos tres señores. Lo normal es que sean tres diferentes, a pesar de que el head coach se puede pasar un poco por la piedra lo que diga uno de ellos y ejercer. Sí que estamos yendo hacia una NFL más que en la que los entrenadores se encargan más de una parcela. De hecho, cada vez se ve más head coaches que se encargan de cantar jugadas en la unidad que más dominen. Y esto es un poco lo que hay. O sea, al final estamos avanzando hacia una NFL más en lo que los entrenadores en jefe tienen más protagonismo en lo que es el desarrollo de los partidos, en el juego.
No tanto la coordinación, que también tiene que coordinar absolutamente todo lo que tienen por debajo, pero también se involucran en la dirección del juego, más allá de decirle al coordinador esto o al otro, tal. Entonces, bueno. Esos son los dos coordinadores. Hay un tercero, sería un anexo, bueno, no es tan importante como los otros dos, que es el coordinador de equipos especiales. El entrenador de equipos especiales, que estaría, pues eso, a la par que en estatus que coordinador ofensivo y coordinador defensivo, pero equipos especiales pues es una unidad más secundaria, menos, vamos a decir. Sí. Entonces, bueno, pues el entrenador de equipos especiales es un entrenador al mismo nivel, pero un poco por debajo en el organigrama de estos dos señores. Después de los coordinadores están los entrenadores de posición, vamos a decir. Que es un poco el último escalón. Dentro de cada unidad, el ataque o la defensa, pues hay entrenadores de línea ofensiva, entrenadores de receptores, entrenadores de quarterbacks, lo que son entrenadores de posición. Bueno, voy a ponerlo todo como entrenadores de posición, porque es que en verdad es todo lo mismo, vamos. ¿De qué se encargan los entrenadores de posición? Pues los entrenadores de posición sobre todo se encargan de el tema técnico de los jugadores. Que la línea haga bien los pasos, que el quarterback lance como Dios manda, corregir mecánicas de receptores, coordinar que la línea haga su trabajo de una manera, bueno, de una manera coordinada, porque al final la línea ofensiva, lo hemos hablado ya muchas veces, es una unidad y tiene que trabajar coordinada y sincronizada. Pues el entrenador de línea ofensiva es el que se encarga, digamos, de que eso suceda. Son los que más en contacto están con los jugadores, porque son los que organizan los drills, sobre todo los drills de técnica, y están con los jugadores pendientes de que cada uno ejecute su parte técnica de la mejor manera posible. Los coordinadores es más la parte táctica y los entrenadores de posición la parte técnica, vamos a decir. Entonces, son los entrenadores, insisto, que más en contacto están con los jugadores, porque están dirigiendo los drills en el momento. Los coordinadores son, digamos, jefecillos que están más por encima de los entrenadores de posición, y el head coach es el que está por encima de todos ellos. Entonces, cuando hay que hacer team, o sea, hay que hacer práctica de equipo, de partidillo o tal, entonces ya los coordinadores agarran las riendas y dirigen a los equipos. Pero en los drills de posición, que son pues gran parte del entrenamiento de los jugadores de NFL, cuando veis vídeos en internet de los receptores haciendo drills de uno contra uno, o los quarterbacks lanzar a objetivos, o hacer ejercicios de línea en el que empujan los carros o se ponen ahí, los que dirigen esos drills son los entrenadores de posición. Y esta pirámide viene muy al caso, porque cuando un entrenador se va de un equipo, la promoción interna suele llevar este patrón. Los entrenadores de posición que se lo ganen o se lo merezcan suelen subir a coordinador, y los coordinadores suelen subir a head coach. Y vuelvo a poner el ejemplo de los Niners. Este año se ha ido el coordinador defensivo, que es Robert Saleh, se ha ido de entrenador principal, de head coach, a los Jets, o sea, ha ascendido de escalafón en otro equipo. Y Demeco Ryans, que era entrenador de linebackers, que es entrenador de posición, ha subido a coordinador defensivo. Entonces han dado el paso lógico, que es subir al escalafón inmediatamente superior. Demeco Ryans ha subido de entrenador de posición a coordinador, y Robert Saleh de coordinador a head coach. Y lo contrario también se da. De head coach vuelta a coordinador, de coordinador vuelta a entrenador de posición, en el caso en el que no lo hayan hecho lo suficientemente bien o no hayan convencido a quien tenían que convencer. Sí. La verdad es que hay mucha rotación, porque no todos los coordinadores tienen... Vamos a decir que dentro de lo que es el staff, esto ya no sé si lo hemos comentado en la pizarra o lo hemos comentado en podcast. Yo creo que ha sido más en podcast, que esto es bastante más avanzadillo, digamos. Vamos a decir que hay distintos árboles, distintas maneras de entender el fútbol, del que salen entrenadores que están como en las ramas de ese árbol. Entonces está por ejemplo, el árbol de Shanahan padre, que es el padre del entrenador de los Niners, el árbol de Belichick, el árbol de Andy Reid, por ejemplo, son los árboles más importantes, y cada uno de los tres árboles tienen formas de trabajar
de una manera o de otra. Entonces, hay equipos que a lo mejor tradicionalmente han tenido una forma de jugar muy del estilo de Andy Reid, por ejemplo, y contratan un entrenador o un coordinador de otra rama, a ver si cambiando el estilo, pues son capaces de mejorar o de aspirar a ganar o lo que sea. Entonces, bueno, esos experimentos a veces salen mal y no es raro ver a un head coach que vuelve a coordinador en otro equipo o un coordinador que lo ha hecho muy bien en un equipo sube a head coach en otro. Hay muchos casos de tanto de subidas como de bajadas. No quiere decir que bajar de coordinador desde head coach sea una degradación. No tiene por qué. Hay coordinadores buenísimos que como head coach la coordinación no se les da tan bien como el entrenar a una unidad, y por eso hay coordinadores impresionantes que todo el mundo los quiere, que nunca ha sido head coach y tampoco lo pretenden además. Así que en ese sentido, casi tan importante un coordinador, que un buen coordinador es que es tan importante como un buen head coach. Por lo menos así lo veo yo. Incluso hay coordinadores que han pasado a head coach, han dejado que desear y han vuelto a coordinadores y siguen siendo unos coordinadores muy buenos. Sí. Todo eso existe, todos estos movimientos existen. Eso es. Estoy pensando, por ejemplo, en Vic Fangio, coordinador defensivo de Niners un montón de tiempo, estuvo de head coach en Chicago, no funcionó y volvió, os digo, en Chicago, en Denver, está de head coach en Denver y no nada que ver con lo que era como coordinador, y a lo mejor como head coach no termina de explotar, pero el día que vuelva a ser coordinador defensivo volverá a ser un genio, eso no se pierde. Pues aparte de esto, que sería más, del general manager para arriba, son los despachos, que es el general manager es el que se encarga por lo general, del draft, de la agencia libre y todo eso, ayudado por el head coach, pero el general manager tiene tiene la voz ahí, la voz cantante, como quien dice. Aparte de esto, luego en el equipo hay 2 unidades, llamémosle unidades, que son jugadores los cuales no ocupan espacio ni en el cap, en el cap los del Practice Squad no ocupan espacio, y no ocupan espacio de jugadores cuando están en Injury Reserve, ¿no? Sí, entonces es como que es el Practice Squad es como un equipo filial, digamos, en el que jugadores de reserva están esperando una oportunidad para subir al primer equipo, vamos a decir. Pues son jugadores que el staff, o sea, que las franquicias quieren tener en el radar, porque son jugadores que en un momento dado te pueden solucionar una papeleta. Como los rosters son cerrados en la NFL y tiene que haber 53 por obligación, no puede haber ni más ni menos. El Practice Squad está, pues selecciona un jugador, asciendes un chico del Practice Squad al roster oficial, y el Practice Squad tiene sus propias... Es como un equipo aparte, tiene sus propios entrenadores, sus propios coordinadores y su propio staff. Es un poco... Está todo subordinado, evidentemente, al equipo principal, pero cuando el equipo principal quiere practicar quiere hacer una práctica de equipo, vamos a poner que el equipo A juega contra el equipo B, que el equipo B tiene una forma X de jugar. Pues el Practice Squad juega como el equipo que se va a enfrentar como el equipo B, y sirve al equipo principal, al A, para entrenar las formaciones o la forma de jugar que va a tener su rival del próximo domingo, del siguiente domingo, lo que sea. Entonces, el Practice Squad tiene muchas funciones. Servir de libero de jugadores para casos de emergencia, como muchas lesiones o demás. Para que chavales que a lo mejor no tienen la calidad suficiente, tenerles en el radar para poder tirar de ellos en un momento dado cuando haga falta. Y a lo mejor, como una cantera. Eso es, como una cantera. Entre comillas. Sí, exacto. Entonces, bueno, son jugadores que están ahí, que cobran muy poquito dinero y que están para ayudar. Eso es, están para ayudar a los... Sobre todo es una función de ayuda a entrenar, como está apuntando Fer, es una ayuda a entrenar para el roster principal. El entrenamiento es lo más importante, pero una parte importante en este juego son las lesiones. Un jugador se puede lesionar el resto de la temporada, y cuando un jugador se te lesiona el resto de la temporada, pues entraría en la otra categoría, que sería el Injury Reserve. Que el Injury Reserve es una lista, digamos,
en el que tú metes a un jugador que va a estar mínimo 8 semanas lesionado, pues la norma del Injury Reserve, tú no puedes meter jugadores en el Injury Reserve que vayan a estar menos de 8 semanas, porque si tú metes un jugador que va a estar menos de... No, sí, le puedes meter, pero no sacarle. Claro, no le puedes activar, eso es. O sea, los jugadores van por activo o inactivo. Entonces, activo significa que está para jugar, inactivo que no lo está. Entonces, si tú introduces a un jugador en el Injury Reserve, no puedes contar con él durante 8 semanas, que es la mitad de la temporada. Entonces, es para lesiones largas. Y... No sé si cambiaron esto este año. Sí, puede que lo cambiasen y que fuese menos por tema COVID. Y sí. Que tú podías meter en una injury reserve especial por COVID, pero bueno, normalmente es eso, 8 semanas. ¿Para qué sirve la injury reserve? Pues para crear un hueco artificial en el roster durante esas 8 semanas. Entonces, como los rosters son, como hemos dicho, son cerrados y solo puede haber 53 jugadores, pues en el momento que tienes un lesionado de larga duración, lo metes en injury reserve y puedes ascender a un jugador del Practice Squad, o puedes fichar a un jugador en agencia libre, o puedes tradear a un jugador por rondas sin necesidad de cortar a nadie. Entonces tú puedes tener un jugador en Injury Reserve y mantenerlo ahí hasta que se recupere, y mientras tanto pues probar a otro jugador o fichar a un jugador que te haga falta sin necesidad de cortar a nadie. Cuando se acaban las 8 semanas y el jugador está recuperado, pues entonces sí, tienes que decidir si lo cortas, si lo vuelves a activar, o si cortas a otro jugador diferente para que otra vez el roster vuelva a tener los 53 jugadores que hay que tener. Exacto. No se puede tener más de 53, como ya sabéis, y esto es... Estas dos piezas son lo que te da esa flexibilidad, le da esa flexibilidad al equipo en el caso de lesiones, porque es eso, como ya sabéis, o como si no lo sabéis lo podéis intuir, en este juego hay muchísimas lesiones y necesitas cierta flexibilidad, porque si no, equipos como los 49ers el año pasado, hubo un momento en el cual podíais haber estado jugando con 45 sí, como mucho. Sí. Que son prácticamente todo el equipo titular. Entonces, claro, esta herramienta... La verdad es que he dicho 8 semanas, creo que son 8 semanas. No sé si son 8 o son 6. No os quedes con la cifra, porque la cifra es lo de menos. Al final es una cuestión de que tienes que tener un jugador fuera durante un periodo X. Se le mete en injury reserve al jugador cuando... Voy a poner X semanas, así no está mal seguro. Sí, eso. Yo la tengo con que cambiaron. Sí, y que eran menos semanas 8, y además el año 6. pasado... Sí, creo es que no lo sé, que el año pasado eran 6. Ya dudo, sí. Claro, ya dudo. Si son 8 o son 6. Bueno, el caso es que es un jugador que tienes por 6 o 8 semanas, no me acuerdo exactamente de la cifra, que tienes que estar inactivo. O sea, no puedes activarle durante las 6 u 8 semanas posteriores a meterlo en injury reserve, a que se recupere. Pues imaginaos que tienes un jugador que se parte el ligamento y lo vas a tener fuera de 6 meses, que son pues un montón de semanas. Resulta que lo metes en injury reserve, resulta que el tío pues le hace una resonancia, resulta que el ligamento parecía que estaba roto y luego no lo está, y se recupera en 3 semanas. Bueno, pues tienes que esperar a que pasen las 6 semanas o las 8 semanas para poderlo activar, porque por norma, si lo metes en injury reserve, no puedes activarlo antes de la semana 6 u 8, que ya te digo que 8, ya cuando le he ido diciendo 8 ya me parecía bastante. A mí me parece demasiado, sí. Yo también creo que eran... Puede que sean 6, sí. Yo creo que eran 6 y que el año pasado además hicieron un Injury Reserve especial COVID, que creo que eran 2 semanas, y que no sé si este año va a continuar, porque yo creo que todavía no lo saben ni ellos. Sí, eso es. Pero bueno. Se suelen decidir antes de empezar la temporada, ¿no? Sí, eso una de las cosas importantes es que todos los años, al principio de la temporada, de hecho en la preseason, en todos los partidos de la preseason te suelen poner las nuevas normas, porque siempre cambia algo, siempre, todos los años cambia algo. Sí. Perfecto, pues... Yo creo que con eso hemos cerrado, porque no hay nada más. Luego tenéis el equipo de animadoras, el que limpia la piscina en el estadio de los Jaguars. Sí, el que limpia los cañones en el estadio de los Bacanes y toda esa cosa. Pero bueno, sí que es verdad que hay un montón. El tambor en el estadio de los Chiefs. Pero bueno, por lo general. Hay muchísima más gente en los staffs, preparadores físicos, recuperadores, fisios, etc. Pero bueno, eso es común a cualquier deporte. Y estamos hablando un poco de lo específico del fútbol americano. Así que con esto queda todo resuelto y todo tocado. Perfecto, pues Borja, con esto cerramos este episodio. El próximo episodio, que lo vamos a hacer para la semana que viene, es
cómo afrontar vuestro primer año de NFL. Lo que nosotros haríamos después de muchos años de haber visto NFL y de no haberlo hecho, por lo menos yo, lo que creo que se debe de hacer, pues daros unas cuantas ideas de cómo afrontar vuestro primer año de NFL y ideas para vosotros y para que no os saturéis tampoco. Así que yo creo que va a quedar bastante chulo. Y con eso ya cerramos pizarra este año. Sí. Y para el año que viene a ver si hacemos la pizarra 2.0. Eso. Pues nada, Borja, un abrazo, muchas gracias y hasta la semana que viene. A vosotros, un abrazo, adiós. Chao.